Mi nombre es Tomás Balmaceda, soy doctor en filosofía y soy periodista. Me interesa el cruce de la reflexión filosófica con la tecnología. A veces cuando cuento esto es sorprendente o la gente piensa que bueno, que los filósofos tenemos que andar en toga o que tenemos que estar solamente hablando de Platón, de Aristóteles o de Descartes. Pero lo cierto es que la filosofía puede ser bien entendida como, a mí me gusta una definición de Deleuze, que es la disciplina que trabaja con conceptos, tratar de pensar aquellos conceptos incluso en nuestro hablar cotidiano. Por eso cuando uno piensa en un ámbito como el de la tecnología, bueno, quizás lo primero que se te viene a la cabeza es el último iPhone, el último iPad o una tele de super tecnología, pero no es tan así. La filosofía te enseña que hay un tipo de objeto en la naturaleza muy especial que es justamente natural, lo llamamos artefacto. Nosotros podemos distinguir entonces en nuestra realidad los árboles, las flores, las piedras, el sol, el pasto. Esos serían, digamos, objetos naturales. Nosotros no tenemos mucho que ver y no le hemos impreso nada. Pero hay otro tipo de objetos, que son estos objetos artefactuales. Hay muchas maneras de entenderlo, pero quizás la que a mí me parece más atractiva o una buena herramienta para pensar estos cruces de la tecnología con los temas que estamos viendo en esta muestra tiene que ver con que la idea de que los artefactos son objetos en los cuales los hombres, las mujeres, hemos impregnado algún tipo de intención. Es decir, que no son objetos que están simplemente en la naturaleza, sino que tienen atravesado algún tipo de impresión humana. Y en esa intención que le damos, también estamos compartiendo o tratando de transmitir, lo querramos o no, nuestros valores. Yo puedo encontrar una piedra al costado del camino y no me va a decir mucho, pero si esa piedra la uso en un partido de fútbol para tirársela a un árbitro o para atacar a alguien en Romeo y Julieta, que Shakespeare contaba que era la manera en que Romeo le llamaba la atención de Julieta en el balcón, bueno, esa piedra deja de ser un objeto natural para transformarse en un artefacto. Un artefacto es ya mismo una piedra. Siempre se usa el ejemplo de un hueso o de una rama que uno puede utilizar para poder caminar si está lastimado o cansado. Quizás esa fue la primera tecnología. Por supuesto, el último teléfono celular también es un artefacto tecnológico, porque también hay un montón de impresiones, un montón de intenciones y hay un diseño humano, una característica. Sin embargo, nada, uno tiende a olvidarse que también una cosa sencilla como una roca o un palo lo pueden hacer. En artefactos, es decir, en objetos de nuestra realidad que están impregnados por nuestras intenciones, hay dos tipos. Los artefactos tecnológicos, que son los que yo nombré hasta ahora, y otro tipo muy especial y muy diferente para la filosofía de artefacto, que es la obra de arte. El arte también es un tipo de artefacto. Y eso es una buena definición también para la vieja pregunta por el arte, una pregunta que para la estética en filosofía siempre estuvo presente. Durante muchísimo tiempo la obra de arte estaba vinculado con la belleza y no hay duda que muchas de las cosas que están hoy en nuestra muestra a muchas personas le van a producir esa sensación de belleza, pero el arte contemporáneo terminó desarmando esa noción clásica de la estética y está bueno empezar a pensar que no es la nota de belleza lo que vuelve a algo una obra de arte o no, sino también este carácter artefactual, ¿no? Este carácter que tiene de ser un artefacto. Por eso cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo fue que la tecnología se mezcló con una muestra como la que tenemos hoy? Bueno, a mí me encanta pensar que es la filosofía la que metió la cola y la que nos hace pensar que son todos artefactos. Uno tiene que pensar en estas últimas 5 décadas cuáles fueron los ámbitos tecnológicos en donde hubo una mayor revolución. No hay duda de que vivimos una era digital que quizás la conocemos hoy en 2021 como muy presente, muy patente. Venimos de un año rarísimo como el 2020, que es posible que haya cambiado muchísimo las cosas. Por eso si uno empieza por la década del 70, por ejemplo, casi inevitable no irse un añito antes, hasta 1969, cuando aparece ARPANET, que fue la primera unión de computadoras, la primera vez que hubo una comunicación de dispositivos. Era una idea del ejército del ejército de los Estados Unidos, para poder vincular a bases de datos que había entre las distintas bases de armadas, pero también con las universidades. Y es entonces ahí cuando arranca lo que luego vamos a conocer como la web. Internet es antes de la web. Hoy usamos todo como los mismos términos y sin embargo la idea de Internet, incluso esa palabra Internet,
internet, ¿no? Una red que está interconectada, ya está sobre el final cuando se está despidiendo la década del 60 y arranca con fuerza en la década del 70. La década del 70 es la creación del Walkman y hoy quizás nos parece muy alejado eso, pero hasta ese entonces no había manera de transportar, de caminar, de ir a todos lados con la música. La música que durante siglos solamente existió en vivo y tocada de manera analógica, pero bueno, tenemos eso como, digamos, otro avance tecnológico importante de los 70, pero yo me quedaría justamente con la idea de internet, ¿no? Que ahí empiezan a comunicarse. Luego pasamos a los 80, en donde lo que nos encontramos es, muy bien, con esta explosión de las computadoras. La década del 80 es la década donde las computadoras, que eran gigantes, que ocupaban pisos completos, empiezan a hacerse cada vez más chicas y empiezan a estar no solo en oficinas, sino también en los hogares. Aquí en la Argentina ese proceso existe. La primera computadora, una computadora emblemática que se llamó Clementina, llega en la década del 60 a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, al pabellón de exactas. Estuvo durante muchísimo tiempo trabajando. Empiezan a caer otras grandes computadoras. Todo lo que hoy conocemos como Catalinas o Retiro eran lugares con grandes edificios porque ahí adentro estaban esas computadoras. A veces se las llaman, eran de IBM, se llaman mainframe, que eran donde era el respaldo digital por ese entonces de lo que sucedía en los bancos, o sea, personas que hacían sus transacciones todavía anotadas en lápiz y papel, después había en cualquier parte del país, en cualquier banco, esa información llegaba hasta el barrio de Retiro y ahí era procesada por estas computadoras que llevaban muchísima energía y llevaban muchísimo tamaño. En los 80 empiezan cada vez a achicarse y es interesante ver cómo como avance tecnológico esas mismas computadoras también acompañan otro desarrollo que en su momento pareció menor pero que hoy es fundamental, que fue el módem. Los que son más grandes capaz recuerden como yo el ruidito que hacía el módem, que era justamente una manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque cuando empieza en la década del 70 esta internet, esta unión de distintas máquinas, de computadoras, la pregunta era, bueno, ¿cómo hacía yo para poder comunicarme? ¿Cómo podía comunicarme? No solo las computadoras, sino también las personas. Es también en los 80 cuando empiezan las grandes multinacionales, empresas que están en varias partes del mundo a la vez. Y el tendido más extendido que había, no existían satélites domésticos posibles, era el tendido telefónico. Entonces, ahí cuando uno piensa también en tecnologías muy relevantes de la década del 80, que hoy podemos ver en retrospectiva como muy importantes, está justamente la tecnología que permitía que mediante pulsos de sonido, pulsos telefónicos que podían estar por estos cables, comenzaban a transmitirse las informaciones. La Argentina estuvo un poco atrasada frente a esto, básicamente por motivos económicos y por motivos sociales. La década del 80, luego de los años de plomo, después de esa dictadura feroz que tuvimos, fue una década problemática, por decir algo muy menor, en términos económicos. Entonces eso también hizo que nos atrasáramos un poquito. Pero luego llega la década del 90. Es una década que, como te decía al comienzo, es difícil entender la tecnología sin el marco social. Y el marco social no es solamente el económico, es también el político, es también el social, tiene que ver también con las sociedades donde están y las concepciones que hay. En la década del 90 sí tenemos que pensar en la popularización de finalmente la web, es decir, esas famosas 3 Ws que ponemos al comienzo de las páginas web, World Wide Web. Era una red que llegaba a todo el mundo, un invento de dos personas que tomaron esa primera conglomeración de computadoras con fines estrictamente militares y luego académicos para que llegara a más personas. Entonces, para mí la tecnología de los 90 es la tecnología que tiene que ver justamente con esta información digital, con esta idea de que yo me podía conectar a todos lados. En los 90 también aparece el teléfono celular. Nosotros sabemos que existen los teléfonos celulares más o menos del 93, cuando Motorola presenta un primer dispositivo que luego en 1996 empieza a ser comercializado. No va a ser muy popular, va a ser más popular en la década siguiente. Pero aquí en la Argentina, justamente con otro proceso político que fue la presidencia de Carlos Menem y que también estuvo involucrado con otro cambio económico que era la era del 1 a 1. En un ratito vamos a hablar de una burbuja, otra burbuja muy distinta que también tuvo la Argentina, bueno, que era este proceso económico que luego explota, pero que hizo que, por ejemplo, mejoraran las comunicaciones y comenzaron en el 96, 97, 98 a aparecer computadoras más potentes y que tenían la capacidad de conectarse a esta web, a esta
nueva manera de usar Internet con, por ejemplo, el email. Las primeras casillas de email que hay en la Argentina, los primeros servidores, eran justamente los que venían en la segunda mitad de la década del 90 para cambiar. Y luego, bueno, cambia el milenio, cambia también la década, obviamente, y ahí es un espacio muy particular y muy distinto, los que lo vivieron lo recuerdan, porque había una sensación de apocalipsis. O sea, el 99 era un momento en donde se creía, se lo llamó IK2, que era justamente la manera en donde aparentemente las computadoras habían sido programadas con una especie de calendario interior, que estaba pensado que iba a terminar cuando comenzaron a escribirse, simplemente la notación del año era justamente por sus últimos 2 dígitos. Nadie creyó cuando empezaron a programar que cuando llegara el año 99 y se cambiara del 99 al 00, ¿qué iba a pasar? La sospecha era, bueno, las computadoras pensarán que estamos en el año 1900, se apagarán. ¿Dónde había computadoras? En los aviones, en muchas entidades públicas, en lugares como en la Argentina, por ejemplo, en los reactores nucleares, en sitios de seguridad. Había un gran temor de que justamente con el año 2000 iba a venir un supercataclismo. No sucedió, pero sí nos dejó esta enseñanza que todavía quizás no la entendimos del todo, y es que, bueno, la tecnología, al ser, como te contaba, un artefacto humano, al tener los valores humanos y el diseño humano, también necesita ser todo el tiempo revisitada. Y en eso es muy parecido al arte, porque uno puede crear algo, uno puede encontrar algo. Todas las obras que estamos viendo acá, justamente hay una intención del artista, pero solo se completa cuando alguien más lo ve. Es una discusión filosófica de la estética, y una obra de arte que nadie ve es una obra de arte o se completa, y es un buen debate, un debate abierto. Algo también sucede con la tecnología, una tecnología que no está pensada para el usuario, que no tiene usuarios, bien podría decir que es un tipo de tecnología raro, distinto, que precisa algún cambio. No hubo un apocalipsis en la primera década del siglo XXI, pero hubo sí el fin de otra cosa, que eran las burbujas de la .com. Sobre el cierre de la década del 90, con el auge de Internet y de la web en Internet, lo que sucede es que empiezan a haber nuevos negocios, gente que empieza a entender lo que podía pasar con Internet, aparecen grandes empresas, también aparece aquí en la Argentina, hay un .com muy famosa que se llama el sitio.com y patacom.com. Lo que hacían era justamente tratar de subirse a esta moda. Creían que el futuro estaba en Internet. Era cierto, pero no de la manera que las personas lo creían. Así que no vino el apocalipsis con el siglo XXI, pero sí se rompió esta burbuja de estas empresas ultra cotizadas, muy grandes, que es interesante verlas desde el 2021, porque uno quizás ahora está viendo la burbuja de las cripto, ¿no? Y que como todos son una nueva tecnología que de golpe vale millones, pero que todos en el fondo, o muchos sospechamos que, bueno, algo raro hay, no puede ser que valgan lo que valgan. Bueno, quizás la historia nos esté mostrando algo también de cómo a veces los cruces de la tecnología con los poderes económicos pueden generar situaciones incómodas o muy esperadas, pero que nadie quiere contar. Te digo que la tecnología también tiene que estar entendida en su marco social. También involucra cuáles son las preocupaciones y los intereses que existen. Hoy creo que el interés por ejemplo, la sustentabilidad y el medio ambiente es muy relevante, y todos estos tipos de tecnología deja una huella de carbono muy fuerte. El criptoarte también hace, como las criptomonedas, generan un montón de contaminación y de uso de electricidad. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Sí, pues son computadoras que, digamos, que están trabajando y que generan justamente muchísima contaminación. Entonces yo creo que quizás el criptoarte puede parecer atractivo hoy, pero en el futuro, no me animo a decir si va a ser una tendencia o no, quizás en 50 años la muestra del Mac va a ser sobre criptoarte, pero sí creo que me hace ruido que en un momento en donde la sociedad en su conjunto, pero quizás no todos sus actores están interesados por el medio ambiente, fomentar este tipo de acciones lo veo un poco contraproducente. Con la última década que estamos analizando, con el 2010, lo que sucede es que ese Internet pasa a tener una característica que no había tenido desde entonces, y es la característica de ser social. 2007 marcó un momento muy importante para nuestra vida cotidiana porque Steve Jobs presenta el primer iPhone. La idea misma de mandar instrucciones la destruye Apple. Te compras un producto de Apple y esa es una idea de Jobs. Se tiene que autoexplicar, o que no hay nada que tengas que aprender. Y Jobs también entendió algo que las redes sociales después explotaron, que es la idea del unboxing. Yo me voy a comprar algo que sea bello desde que me lo compro. Jobs sabía de la importancia de la estética, sabía de la importancia del diseño, era fanático. De hecho, hay muchísimos paralelismos entre algunas de los productos
de Apple con algunas de las obras más clásicas alemanas de la mitad del siglo XX, porque él era alguien que investigaba mucho. Los teléfonos celulares, o como se los conoce ahora, smartphones, son aquellos dispositivos que además de permitirnos comunicarnos, tienen propiedades de procesamiento y que, por ejemplo, pueden transmitir en internet o pueden tener un procesador de texto, sacar fotos, enviarlas, comunicarse. Cuando en 2007 aparece el iPhone, cambia todo, porque esa superficie completamente táctil, la idea de que sea un producto muy lujoso que todo el mundo quiere tener. Hoy uno puede eventualmente, aunque le ande muy bien su teléfono, si sale un modelo nuevo, hay gente que se desespera y paga muchísimo dinero para poder tenerlo porque le parece que es muy importante poder hacerlo. Eso sucede en 2007, pero en 2010 es cuando entendemos finalmente por qué vivimos rodeados de pantallas. Para mí, digamos, lo que podemos marcar como el gran invento de la década del 2010 es justamente la aparición primero de los blogs, luego de las redes sociales, y hoy como todos estamos siendo nosotros mismos productores, ¿no es cierto?, de contenidos desde nuestro teléfono celular, que a veces olvidamos que nació para hacer llamadas telefónicas, porque nos llaman por teléfono, nos parece violento, ¿quién me quiere llamar? O pensamos que pasó algo grave si alguien nos llama, pero sí lo usamos para hacer videollamadas, para sacar fotografías, para compartir nuestros pensamientos, incluso para intervenir de una forma muy clara en el discurso público, y eso es algo que antes no se podía. Cuando en la década del 70 empieza a nacer Internet y aparece, como te contaba, no solamente la unión de computadoras del ejército también, sino también de las universidades, la propuesta de Internet es que iba a descentralizar el conocimiento y que lo iba a democratizar. Hoy esa promesa no sé si se cumplió o no, porque la horizontalidad que prometía la web no siempre está presente. Sabemos que es posible con un tweet llegar muy lejos, o con una foto de Instagram que la likee nuestro artista favorito, o que la lea el presidente de la nación, pero siguen habiendo esas pirámides, ¿no? Como esas propuestas jerárquicas que en principio pensábamos que Internet quizás iba a eliminar. Pero bueno, como me parece, creo que la tecnología atraviesa lo que somos. Es muy difícil pensar a nuestra especie, a la especie humana, sin la tecnología. Ya sea que pensemos en los últimos avances tecnológicos, uno también podría hacer estas 5 décadas en avances médicos, en temas de qué sucede con los corazones artificiales o los órganos artificiales, qué es lo que sucede con un montón de avances médicos increíbles, como la manipulación de células madres o la manipulación de embriones. Hay un montón de maneras de entenderlo, ¿no? Son 5 décadas con muchos puntos para pensar. Pero creo que las tecnologías digitales, que es un poco de lo que quise hablar en este pequeño contenido, tienen algo especial porque son las que nosotros vemos de manera más directa, que intervienen en nuestra vida cotidiana y en la manera en que nosotros nos identificamos con el arte, que es lo que tratamos de pensar. También me parece interesante que podamos pensar qué habla sobre mi propia identidad, cómo me percibo a mí mismo, cómo construyo mi imagen hacia los demás y cuáles son las posibilidades. Tenemos un montón de posibilidades, también un montón de riesgos. Creo que ni la tecnofilia, el amor por la tecnología y que todo lo que traiga la tecnología va a estar bien, no creo que sea una buena idea, pero tampoco la tecnofobia, tampoco tenemos que abandonar. Creo que, como dije al comienzo, la especie humana caracteriza por ser una especie dominada, atravesada por la tecnología. Tecnología que puede ser una piedra, un palo que llevamos para caminar o la última tablet del mercado.